Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque nos has impulsado a hacer esta obra evangelística, este esfuerzo evangelístico, Señor, en obediencia a tu gran comisión. Queremos expresar nuestro amor por ti, nuestro amor por nuestra iglesia y nuestro amor, Señor, por las personas de nuestra comunidad, compartiendo este mensaje de las buenas nuevas. Te pedimos, Señor, que no permitas que el desánimo llegue a nuestros corazones. Sabemos que necesitamos ser fieles, Señor, en lo poco, para que tú puedas bendecirnos con la abundancia de tu provisión. Te pedimos, Señor, que puedas bendecir este esfuerzo, que podamos ver, Señor, reflejado en el transcurso de los días y en el desarrollo de lo que hacemos como iglesia, esta semilla fructificando, Señor, para que podamos ser confortados, para que podamos saber, Señor, que estamos en el camino correcto. Te pedimos que bendigas este mensaje, que lo utilices, Señor, para llamar a todos aquellos que vayas a llamar y que tú puedas añadir a la iglesia a todos aquellos que han de ser salvos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Cuando hablamos acerca del Evangelio, es necesario que nosotros podamos entender varias cosas. En primer lugar, el estado del hombre, el estado natural del hombre delante de Dios, el resultado de ese terrible estado del hombre natural delante de Dios y la respuesta de Dios para ese estado. Y quisiera que primeramente comencemos con ese primer enunciado que es el estado del hombre. Y para eso quiero que abra su Biblia en el Salmo 14, versículos del 2 al 7. Dice así la palabra del Señor. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Hace muchos años yo escuché este mensaje por primera vez y me impactó en gran manera, porque yo creía que era bueno, yo creía que Dios se agradaba de mí, yo vivía una vida normal sin hacerle daño a nadie y pensaba que eso era suficiente para que Dios dijera: Manuel es un buen muchacho, se merece el cielo por sus buenas acciones. Sin embargo, cuando leí este pasaje, cuando escuché este pasaje predicado, fui tremendamente confrontado. Porque es como que si Dios viera desde su trono, como que si Dios viera desde arriba y buscara, vamos a ver, ¿hay alguno que sea bueno? ¿Hay alguno que haga lo bueno? Y entonces es como cuando el maestro pasa lista, ¿verdad? A ver, ¿quién quiere dar la respuesta de la pregunta? Y hay uno que sí siempre hay uno que se la sabe toda, ¿verdad? Y está ahí, yo. Y el maestro ya sabe que la sabe, pero quiere darle oportunidad a los que no. Pero aquel que piensa o que la sabe siempre está ahí dispuesto, ¿verdad? Yo, profesor, yo quiero pasar. Y así me sentía yo. Cuando el Señor mira y pregunta, ¿quién hay en la tierra que haga lo bueno? Para mis adentros, en mi corazón decía, yo, aquí estoy yo hago lo bueno.
Esa era mi percepción, que yo era bueno, que mis acciones eran suficientes para que Dios me mirara y dijera, este es bueno, hay por lo menos uno que hace algo bueno. Pero la terrible realización de todo esto es que yo también caí en la categoría de los que no podían hacer lo bueno, de los que está hablando este salmo acá. Entonces aunque para mí yo pensaba que yo era bueno, para Dios lo que yo hacía no era suficiente. Repito nuevamente estas palabras. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. Es como que si dijera así, baja tu mano, papadito, porque también estás aplazado. No hay ni una sola persona que haga lo bueno. Ahora, con el pasar del tiempo y con el caminar cristiano, fuimos encontrando otros pasajes que nos hablan un poco más acerca de la maldad y la condición depravada de nuestra naturaleza humana. Y así es como llegamos a pasajes como Romanos 1, del 18 al 25. Dice este importante pasaje, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire qué tremendo lo que dice este pasaje. Todo lo que el hombre conoce acerca de Dios, Dios se lo reveló. Dios se lo reveló a través de toda su creación. Todas las cosas hechas en este mundo nos hablan a nosotros acerca de Dios. Cuando nosotros contemplamos la creación, cuando nosotros contemplamos todas las cosas, nosotros podemos darnos cuenta que hay un Dios creador que hizo todas las cosas, porque no es posible que todas las cosas maravillosas que tenemos y la forma armoniosa en cómo funciona el día, la noche, las estaciones, todo, no es posible que todo eso haya sido hecho por mano humana. Tiene que haber un Dios superior, tiene que haber un Dios creador que hizo todas esas cosas para que funcionaran de una manera maravillosa. Y sí lo hay. Romanos dice que Dios hizo todas esas cosas y Él se las dio a entender a los hombres. Todos los hombres, por simple observación de la naturaleza y la creación alrededor de Él, puede dar fe que hay un Dios creador. Y entonces nadie tiene excusa para no creer en Dios. Ahora, esa es una manera en la que Dios se ha revelado a los hombres, a través de la luz de la creación, a través de la naturaleza. Pero también Dios ha dejado su palabra para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Él para cada uno de nosotros y la manera en la que nosotros podemos ser salvos. Y mis hermanos, en esto hay un principio muy simple. El desconocimiento de la ley de Dios no nos exonera de culpabilidad. Es como que si usted va manejando por San Pedro Sula y de repente hace una vuelta a la izquierda en un bulevar principal con un semáforo enfrente y a la cuadra lo para un policía y le dice, señor, es ilegal que usted haga esa vuelta a la izquierda. Pero yo no sabía que eso no era ilegal. Yo no sabía que eso era ilegal. No hay ningún rótulo aquí que me diga que no puedo hacerlo. Sí, pero está en la ley de tránsito. Ah, pero yo qué sé la ley de tránsito. Yo no conozco la ley de tránsito. ¿La conoce usted que es policía? Yo no la conozco.
¿Por qué tengo que seguirla? La ley está ahí para que todos los ciudadanos la cumplan. El desconocimiento o la ignorancia de la ley no lo exime a usted de la responsabilidad de haber cometido una infracción en el tránsito. ¿Por qué? Porque si la ley existe, es su deber, es su responsabilidad conocerla para que pueda comportarse correctamente como ciudadano de una nación. De la misma manera, el desconocimiento de la palabra de Dios, el desconocimiento de la voluntad de Dios, no nos exonera a nosotros, no nos da el derecho de decir yo no sabía. Dios dice acá, el hombre no tiene excusa, porque Dios ha dado su ley, porque Dios ha dado su revelación a los hombres para que los hombres conozcan de Dios. Pero ¿y entonces por qué los hombres no quieren conocer a Dios? Mismo dice que los hombres detienen con injusticia la verdad. En lugar de practicar la justicia, en lugar de hacer lo que es bueno, se deleitan más en hacer lo malo y de esa manera detienen con sus malas acciones la verdad. Y si continuamos leyendo, nos podremos dar cuenta de qué son esas malas acciones. De qué manera es que el hombre detiene con su impiedad, detiene con su injusticia la verdad de Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, siempre ahí en Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Los hombres detienen con la impiedad de sus corazones la verdad de Dios al cambiar la verdad de Dios por la mentira y al regocijarse en sus propias obras, envaneciéndose, pensando que todo lo que tienen y todo lo que hacen es por su propia mano, es por su propia fuerza, es por su propia voluntad, y de esta manera han fallado en darle gloria a Dios. Y eso es igual a lo que yo estaba haciendo. Me estaba envaneciendo en mis razonamientos, pensando de que yo merecía el bien de Dios cuando realmente no le estaba dando gloria a Dios, sino que me estaba alabando yo mismo porque yo era suficientemente bueno para recibir algo bueno de Dios. De esa manera muchos hombres envanecen sus corazones pensando que se merecen todas las cosas simple y sencillamente porque no le hacen daño a nadie. Pero en su envanecimiento cambian la gloria de Dios por la gloria a ellos mismos, y un tan solo ídolo puede llevarnos a nosotros a caer en toda una red, en toda una maraña, como decimos coloquialmente, de ídolos. Porque cuando usted piensa que usted es suficientemente bueno, usted comienza a hacer, como hemos visto en el libro de los jueces, lo que bien le parece delante de sus propios ojos. Me merezco esto, me merezco lo otro, me merezco aquí, me merezco allá, y no importa a quién daño en el proceso con tal de conseguir lo que yo quiero, con tal de conseguir lo que yo me merezco. Y si eso para usted no es idolatría, puede que no sea idolatría a una imagen de piedra, de madera o de yeso, pero sin duda es idolatría a usted mismo, es egolatría. Y es igualmente de nefasta, igualmente de terrible delante de los ojos de Dios, como adorar a cualquier otra imagen. Entonces, cuando vamos conociendo más el carácter de Dios y lo que Dios demanda de los hombres, nos vamos dando cuenta que más indignos somos y más culpables somos
de haber cambiado la verdad de Dios por nuestra propia verdad para darnos gloria a nosotros mismos y no darle gloria a Dios. Y entonces el resultado de esto, el resultado de este nefasto comportamiento, lo encontramos en Romanos 3:23. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el resultado nefasto de nuestras acciones de no darle la gloria a Dios como Dios se la merece? Que estamos destituidos de su gracia, que no nos merecemos nada, que no nos merecemos la salvación. Estamos en flagrante desobediencia contra Dios, estamos en pecado, somos enemigos de Él, porque no hemos hecho lo que Él pide, lo que Él demanda de nosotros. Pero ¿y cómo podemos hacerlo si yo nunca he escuchado el mensaje del Evangelio, nunca he venido a una iglesia, nunca ni siquiera he abierto mi Biblia? Que la Biblia esté ahí no lo exonera a usted de la culpabilidad. Dios lo reveló para que usted lo supiera. Y el hecho de que usted esté aquí ahora escuchando este mensaje es la oportunidad que le da Dios para escuchar esta verdad y no seguir deteniéndola más con la injusticia y con la impiedad de su corazón. Así que todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y hoy en día hay muchas filosofías mezcladas junto con cristianismo que lleva a los cristianos a creer cosas que no son, con teorías y pensamientos humanistas que dicen: Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Y no pudiera haber un pensamiento más ignorante de la palabra de Dios que ese, porque el Salmo 2 nos dice que todos los días Dios está airado contra el pecador, y si no se arrepiente, tensado está su arco para matarlo. Eso es lo que Dios piensa de el pecador. Está airado contra él, porque es un enemigo suyo que cambió su gloria, y Dios es muy celoso de su gloria, cambió la gloria por él para dársela a él mismo. Por tanto, es un enemigo a muerte de Dios. Un predicador dijo, en referencia a ese pensamiento, que Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Es muy bonito, pero al que manda al infierno es al pecador, no es al pecado. Entonces no puede ser que Dios ame al pecador. Y su palabra nos da testimonio de eso. Romanos 6:23 nos dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué se merecen todos estos pecadores, enemigos de Dios, separados de Él, que han fallado en reconocer su gloria y alabarlo de la manera en cómo Él ha dispuesto que quiere ser alabado? Se merecen la muerte, se merecen el infierno, porque como vimos al principio, no hay ni uno solo entre los hombres que haga lo bueno. Isaías nos dice que nuestras buenas obras, nuestras mejores obras, son como trapos de inmundicia delante de Él. Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer que impresione a Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos gane la reconciliación con Dios, para que Dios no esté más airado contra nosotros. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos merecemos la muerte. Ese es el estado del hombre y ese es el resultado de la maldad del hombre. Pero el mensaje de Dios y la voluntad de Dios no termina ahí. Él nos dio su evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Por qué se llama buenas noticias? Porque no tienes que morir, porque no tienes por qué continuar siendo enemigo de Dios.
Dios quiere reconciliar su relación contigo. Él dice en Isaías, venid pues y juntos negociemos. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. Hay una iniciativa por parte de Dios para traernos a nosotros, a Él, perdonarnos nuestros pecados y darnos vida eterna y reconciliarnos con Él. Eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia que nosotros predicamos y anunciamos en esta iglesia. Aunque somos malos, pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, merecemos la muerte y el infierno eterno. Primera de Juan 3:8 nos da una gran noticia, nos da una espectacular noticia. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí, muchos de nosotros nos encontramos ahora así, siendo hijos del diablo, practicando el pecado como que si fuera un deporte. ¿Qué es pecado? Juan 6:4 nos dice a nosotros que pecado es toda falla en conformarse a la ley de Dios. Desobediencia a la ley de Dios, eso es pecado. Muchos doctores, muchos filósofos ahora dicen no use la palabra pecado porque es muy ofensiva. Use errores, use fallas, faltas, ¿verdad? En inglés dicen shortcomings. Eso significa quedarse corto de alcanzar la meta, ¿verdad? No alcanzó a llegar, entonces no importa, puede tener otra oportunidad. Tuvo un amorío, tuvo un romance, tuvo una relación adúltera, no importa, esa es una falla. Todos somos hombres, todos nos equivocamos. Lo importante es que enmiende y haga las cosas bien. Y verdaderamente la Biblia trata esto como un mal terrible para nuestras vidas, como algo tremendamente ofensivo a Dios, porque Dios ha dicho en su ley, no adulterarás. Hablando del caso específico del adulterio, pero lo mismo podríamos decir acerca de la mentira, acerca de la codicia, acerca del robo, acerca de la deshonra a los padres, acerca de no honrar el día de reposo y acerca de todas las otras cosas que menciona en su ley. Pero desobedecer lo que Dios ha dicho, esa es una condena de muerte, es meritorio de una condena de muerte. Y muchos vivimos nuestra vida en esa práctica continua de pecado como que si fuera un deporte, porque no estamos conscientes de la gravedad de nuestras acciones. Estamos en esa categoría, muertos en nuestros delitos y pecados, condenados a muerte, destituidos de la gloria de Dios, merecedores de las llamas del infierno. Pero la buena noticia que nos da Juan acá es que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para sacarte de esa práctica de pecado que te sigue sumiendo en ese espiral destructivo que lleva a apartarte de Dios y directo a las llamas del infierno, a la condenación eterna, al dolor y a la tortura perpetua que no se acaba ni de día ni de noche. Para eso vino Cristo, para deshacer esas obras de maldad. Y ahora Romanos 5:8 nos dice que Él muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando no lo merecíamos, cuando estábamos en nuestro peor momento, en lo más bajo de nuestras pasiones, flaquezas y pecados, Cristo se entregó a sí mismo para rescatarnos de ese estado. Y ahora Efesios 2:8-9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Entonces, la buena nueva es que Cristo se entregó a sí mismo, murió por el pecado suyo y el mío, y resucitó por medio del poder de Dios de la muerte, y al haber resucitado venció ese pecado. Todo poder le fue dado en el cielo y en la tierra, y ahora Él nos puede sacar de ese reino de tinieblas a su luz admirable para darnos vida eterna, para reconciliarnos con el Padre y darnos en Él todas las promesas eternas, incorruptibles, inmarcesibles, interminables que Él tiene para nosotros. Esa es la buena nueva de la salvación. Sería una locura, después de saber todo esto, después de saber nuestra condición, después de saber cuál es el resultado de nuestras malas acciones y después de conocer esta maravillosa oferta de salvación, esta maravillosa oferta para ser librado de toda la consecuencia de nuestras malas acciones, sería una locura decir, no quiero eso. Quiero seguir en mis pecados. Quiero seguir en mis acciones de maldad. Y la verdad es que ningún hombre natural puede aceptar este libre regalo de la gracia de Dios. Solamente aquel a quien Dios le permite conocer estas cosas por medio de la fe. Y esto es lo que nos dice Efesios acá. Ninguno de nosotros puede hacer nada para salvarse. Lo único que necesitamos es la fe. La situación es que la fe no es natural a nosotros como hombres depravados, como hombres con una naturaleza caída y naturalmente nacidos pecadores. La fe, dice Efesios, es un don de Dios, es algo que Dios nos da. Entonces Dios manda su Espíritu sobre aquellos que han escuchado este mensaje y que están conscientes de esa condición, que Dios les ha permitido abrir sus ojos para saber que son pecadores, que van directo al infierno y que necesitan la salvación. Dios les da ese regalo de la fe para que puedan creer y entonces ahora recibir ese don de la salvación. Esta salvación se recibe por la fe y la fe es un don de Dios. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es ese don espiritual de Dios que nos permite a nosotros aceptar, recibir, reconocer todas estas cosas para que la vida de Dios venga sobre nosotros y nos ayude a pasar de tinieblas a luz. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros para recibir este regalo tan maravilloso? Hechos 2, 37 y 40. Un grupo de personas que escuchó este mensaje por primera vez de los apóstoles, los seguidores de Cristo, y también se hicieron esta pregunta. Dice Hechos 2 del 37 al 40. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Aquí están estos nuevos convertidos en Pentecostés y le preguntan a Pedro: ¿qué podemos hacer para ser salvos? Ellos se están refiriendo a una participación pasiva. ¿Sí? Hay una
acción activa que hace Dios al pasarnos de muerte a vida, y es una transacción espiritual, pero hay una acción pasiva de lo que nosotros tenemos que hacer ahora que hemos experimentado y que hemos recibido esa acción activa sobre nuestra vida. Están diciendo qué debemos hacer para recibir esta salvación que no fue ganada por nosotros, sino que fue ganada por el Señor Jesucristo. Esto es muy importante entenderlo, porque si nosotros no comprendemos que esta salvación es un don de Dios que viene a nosotros y que lo recibimos por los méritos de Jesucristo, por la obra excelente de Cristo al morir y a resucitar, no por nada que nosotros hayamos hecho. Si nosotros no entendemos eso, vamos a terminar pensando que nuestras acciones, nuestras buenas acciones, nuestras buenas obras son lo que nos ganan a nosotros el derecho a ser salvos, o son lo que nos hacen a nosotros recibir ese regalo. Y no es de eso de lo que estamos hablando acá. No es como lo enseñan de manera errónea los católicos romanos, que necesitamos fe más obras para ganar la salvación. De ninguna manera se trata de eso. Se trata de la respuesta que nosotros tengamos a ese llamado eficaz que nos hace la gracia de Dios en virtud de la obra del Espíritu Santo que ha sido realizada en nosotros. Todo esto es muy bonito, pastor, pero muéstrame con la Biblia que eso es así. Claro que sí, tenemos muchos ejemplos. El hijo pródigo es uno, ¿verdad? Que después de experimentar el arrepentimiento, después de venir a sus sentidos y decir, yo aquí estoy comiendo algarroba de los cerdos, pero en la casa de mi padre hay mucha comida deliciosa. El pródigo vino al conocimiento de esa verdad. Y todo lo que había en la casa del padre le podía dar a él la salvación que él necesitaba en ese momento. Hablando de que es una parábola y que lo que él necesitaba era saciar su hambre y saciar su necesidad. Pero solamente con saber que en la casa del Padre había alimento, no era suficiente. Él tenía que ir a la casa del Padre para recibir ese alimento, para recibir esa bendición. Y otro ejemplo que tenemos es Lázaro. Juan 11:38 nos dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, esta palabra crees es la misma palabra para tener fe. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean, nuevamente para que crean, para que tengan fe que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Espiritualmente no existe ninguna diferencia entre Marta, la hermana de Lázaro que se había muerto, la multitud incrédula que no creía en Jesús, y Lázaro que estaba muerto y hasta helado ya. No hay ninguna diferencia entre los tres. Aunque Lázaro está muerto físicamente, todos ellos, la multitud y Marta, están muertos espiritualmente sin la habilidad para creer, sin la habilidad para tener fe de parte de Dios. Así que para estos efectos se encuentran igualmente incapaces, igualmente muertos, incapaces de tener fe. Me conmueve profundamente las palabras de Jesús y ahora en la tarde que lo leía y
meditaba en esto, ¿verdad? Cuando Él dice, yo sé que, sabía que siempre me oyes. Pensaba, ¿cuántos de nosotros oramos a Dios con esa misma convicción? Sabiendo que cuando nos hincamos ahí en nuestro lugar de oración y alzamos nuestra voz a Dios, Dios nos escucha. A pesar de las circunstancias, aunque no tengamos respuestas, a pesar de nuestras acciones y a pesar de la ausencia de fe, en todos lados, Dios nos escucha. Y me gusta pensar que cuando en el verso 11 nos dice que Jesús lloró, la razón por la que lloró es por la incredulidad de todas estas personas con las que alguna vez Él compartió en la casa de ellos. Jesús iba a visitar frecuentemente la casa de Marta, María y Lázaro y compartía con ellos. Eran amigos íntimos de Jesús. Y cuando Jesús llega para resucitar a Lázaro, María, con una actitud totalmente negativa y pesimista, le dice, Señor, ya llegue. ¿Qué venías a hacer? Ya está tarde, ya llegue. Ya no hay nada que hacer. Me parece a mí que Jesús lloró por esta falta de incredulidad. ¿Cuántas veces no estuvo con Marta, con María y Lázaro y les enseñaba las grandezas del reino, las grandezas de sus enseñanzas? Y a pesar de recibir esas enseñanzas, a pesar de estar y compartir tiempo con el Señor Jesús, son incapaces de creer que el Señor de gloria puede resucitar aún de 4 días de muerto a ese muerto para darle vida. ¿Cuánta incredulidad hay en nuestros corazones muchas veces? No hay nada que Lázaro podría haber hecho para resucitarse él mismo. Lázaro no se podía resucitar, solo podía ser el receptor del poder de Dios actuando en su vida. Pero una vez que Lázaro recibe ese poder, una vez que Lázaro es resucitado, el poder de Dios no lo sacó de la tumba. Lázaro tuvo que salir de ahí de la tumba. Por eso le dice el Señor Jesucristo, Lázaro, ven fuera. Ya el poder ya actuó en ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar toda la vida ahí en la tumba, acostado? El Señor le dijo, ven fuera. Ya el poder actuó en ti. Ahora necesitas salir. Necesitas venir. Entonces dice que Lázaro salió de la tumba y tampoco, note que el poder de Dios no le quitó las amarras, no le quitó las vendas. Era necesario que alguien más viniera y le quitara las vendas y las amarras con las que Lázaro estaba amarrado. Probablemente salió como momia, ¿verdad? Pero ya Dios había hecho la obra en su vida. Ahora le tocaba a Lázaro hacer otra cosa. Hay algo que Lázaro tuvo que hacer después de haber recibido el don de Dios, y eso era salir afuera. Dios no iba a caminar por él. Dios no se iba a meter en Lázaro y hacer que Lázaro caminara como que si Lázaro fuera robot. Lázaro con su propia voluntad tenía que salir de esa tumba y los que estaban afuera tenían que ayudarle a quitarle las vendas y las amarras. En el proceso de vida, en el proceso de pasar de muerte a vida, Lázaro no tuvo ninguna participación. Lázaro no hizo nada más que recibir el poder de Dios, que lo pasó desde la muerte hasta la vida. Pero en la manera en cómo Lázaro responde al don de Dios, ahí sí Lázaro tiene una participación pasiva, la cual ocurre solo hasta después que Lázaro es resucitado. Lázaro no podía salir antes, porque antes estaba muerto, estaba helado y hedía. Pero hasta que recibe el don de Dios, entonces hasta ese momento Lázaro es capaz de responder a la voz de Dios y salir de esa tumba, no antes. Después de que sale, hay algo que tienen que hacer los que están alrededor, y eso es quitarle las vendas y las amarras. Eso que hacen los amigos de Lázaro es lo que hacemos los pastores domingo tras domingo. Quitar las vendas,
de las heridas pasadas, después de que hayan sanado, y quitarle las amarras que le impiden a las personas crecer en el Señor. Pero nada de eso es posible si el Señor no obra el poder de la resurrección en la vida de cada persona. Para que nosotros como pastores podamos quitarle las vendas y quitarle las amarras, primero las personas están así como Lázaro, muertas, heladas y ya hieden. El Señor tiene que operar el poder de la resurrección en sus vidas para pasarlos de muerte a vida y que les diga: Lázaro, ven fuera. Y cuando el Señor realice o lleve a cabo ese poder en su vida, entonces las personas pueden responder positivamente a la voz de Dios y salir de la tumba, salir de la muerte, pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual en Cristo. Y entonces ahí sí los pastores podemos quitar las vendas, las amarras y todo lo que le impide crecer. Así que eso es lo que hacemos los pastores una vez que el Señor ha operado la vida, el poder de la resurrección en la vida de cada persona. Pero nada de eso es posible si el Señor no obra el poder de la resurrección en su vida. Así que ahora que sabemos qué es el Evangelio, cuál es la obra de Dios y qué debemos hacer nosotros, es necesario que procedamos a cumplir con nuestra parte todos los que hemos sido vivificados por el Espíritu. Termino con la exhortación de Pedro a la iglesia dispersa. Segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú piensas que aún tienes tiempo para arrepentirte y para tener fe más adelante, Pedro hace esta seria amonestación. En el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles en paz. Hermanos, se acerca un día no muy lejano en que Cristo volverá para juzgar a vivos y muertos. Y aquellos que se hallen en esa condición de enemistad, de pecado y de muerte espiritual, Él traerá juicio y condenación. Pero los que por la fe hayamos recibido este don de vida para arrepentirnos y creer, para arrepentirnos de nuestros pecados y para vivir una vida para Él, nosotros heredaremos la vida eterna y todas las promesas eternas que Él tiene para nosotros. Si Dios te ha dado oídos en esta tarde para escuchar el mensaje y conocer el Evangelio, y si te has sentido identificado con la necesidad de venir al arrepentimiento y abrazar la fe, te ruego que no te tardes en venir a Cristo y poner tu confianza en Él. Si todos efectivamente somos salvos en este lugar,
hagamos caso de las palabras de Pedro. Procuremos diligentemente estar en paz y en santidad, primeramente con Dios y seguidamente con nuestro prójimo. Arrepintámonos hoy de nuestros pecados y vivamos en fe para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero invitarlos ahora a que nos pongamos de pie y que hagamos una oración por nuestras almas. Señor Dios Todopoderoso, Padre de bondad y de misericordia, te damos gracias en esta noche por este mensaje del Evangelio, Señor, que es poder de Dios para la salvación. No sabemos, Señor, de qué manera utilizarás este mensaje, a quién llegará, hasta dónde llegará, pero te pedimos, Señor, que tú puedas traer bendición, que puedas añadir bendición a tu palabra y que puedas llamar de muerte a vida a aquellos que no te conocen, aquellos, Señor, que han estado como Lázaro, muertos en vida, aquellos que ya no tienen remedio, aquellos que, para los que ya es tarde y ya no tienen ninguna esperanza más. Que seas tú su esperanza, que los puedas visitar con el poder de tu mensaje y que tu Espíritu Santo obre en ellos ese poder transformador de vida para pasarlo de muerte a vida, Señor, y que puedan venir a ti, que puedan buscar iglesias bíblicas donde sus vendas y sus amarras les son quitadas para crecer en ti. Ten misericordia, Señor, de todos aquellos que nunca han escuchado este mensaje y permíteles creer. Dales el don de la fe para que puedan creer y para que puedan venir al conocimiento de ti, rendirse ante tu majestad y vivir, Señor, en paz y santidad para la gloria tuya. A nosotros como iglesia, Señor, ayúdanos a arrepentirnos de nuestro mal, ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados y continuar, Señor, viviendo la vida de santidad que tú nos mandas en tu palabra. Para que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres velando por tu venida y anticipando expectantes las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén.